alimentación o de alimento. Pero más fuerte, Dorita. Sí. Vestiduras de alimento. Muy bien, un vestido que alimenta. Gloria al Señor. A mí el título me da un poco de intriga, no sé. Así que vamos a ver de qué se trata. De seguro que es algo maravilloso que el Señor nos trae en esta preciosa tarde. Muy bien, les invito a alabar al Señor con mucho gozo. ¿Cuál cantamos, Ketty? Yo tengo gozo. Muy bien. ¿Sí sonó? Okay. Bueno, ¿será que nos ponemos de pie para empezar y luego seguimos? Nosotros nos hacemos sentados. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. En mi corazón yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón. En mi corazón yo tengo a Cristo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Bueno, pueden sentarse. Bueno, mis queridos hermanos, ¿cuántos creen que el cielo nos espera? Yo también lo creo y espero esa mañana gloriosa. Así que vamos a cantar este hermoso himno. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, cuando todos unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. Amén. Ya vamos a hacer algo. Como vamos muy bien de tiempo, ¿verdad? Vamos a pedirle a Rosita que nos diga cuál es su himno favorito. No tienes un himno, todos son favoritos. Entonces, Pepe, a ver, Pepe. El 1, cantad alegres. Perdón, Robin, estas son las cosas del directo. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecerle con placer. Con gratitud canción
Bueno, ahora vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús que nos renueve. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Ahora los invito a ponerse de pie. Vamos a cantar nuestro himno lema, El mejor lugar del mundo. El mundo aún tiene muchas bellezas que alegran la vida y nos hacen soñar. Lugares sin par de la naturaleza, donde cualquier persona quisiera estar. Pero de todos los lugares, el más hermoso y el mejor es donde busco en oración a mi tierno Salvador. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivio a mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Soñamos con casas que sean hermosas, tal vez en la playa con vista hacia el mar. Pero las cosas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, me sentiré muy feliz, y donde esté, aquí será el mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador.
Solo allí encontré esperanza y alivio mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor, el mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Amén. Inclinemos el rostro. Señor, estamos felices porque podemos una vez más estar en tu presencia para abrir tu palabra. Señor, llénanos con tu espíritu y que tu mensaje toque nuestros corazones porque queremos cada día parecernos más a Cristo Jesús y solo lo podemos hacer con tu ayuda. Bendice esta tu casa y todos los que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes a todos. Algunos ya los pude saludar, a otros todavía no los pude saludar, pero es un placer verlos otra vez en esta hermosa tarde de lunes. ¿Están cansados o más o menos? ¿Trabajaron mucho hoy? A ver si le veo la cara de cansado. Muy bien. Estamos felices de poder abrir la palabra de Dios. ¿Trajeron Biblias? Es fundamental. Hermanos, nunca crean lo que les diga un teólogo. Se los digo en serio. ¿Saben? Cuando el pueblo de Israel se desvió del camino, en todos los momentos, ¿quiénes eran los que los desviaron de los caminos? Los líderes religiosos. Está bien escuchar sermones, está bien escuchar videos de YouTube, mirar el canal Profeteya, todo eso está muy bien, pero no reemplaza el estudio de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber dónde estamos afianzados, porque teólogos hay muchos y muchos van a decir muchas cosas, pero nosotros tenemos nuestra firme ancla en la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de eso, de un vestido que alimenta. Vamos a abrir en Juan capítulo 6. Hoy nos vamos a quedar mucho tiempo en ese capítulo porque la reflexión de hoy está centrada en ese capítulo que es impresionante. Mucha gente, a mí me gusta a veces explicar cómo me gusta estudiar la Biblia. Cuando yo estudio los evangelios, yo tengo un secreto que se los voy a compartir. Y es, yo uso la sinopsis de los evangelios. La sinopsis de los evangelios son esos libros que también están en internet, donde tú ves los 4 evangelios paralelos y puedes leer la misma historia en los 3 evangelios a veces son muy pocas las historias que están en los 4 evangelios, ¿okay? A partir del Getsemaní o de la Cena del Señor que Jesús hizo con los discípulos, a partir de ahí sí están todas. Pero antes de esa, muy poquitas. Suelen estar 3 en Mateo, Marco y Lucas, que se llaman los sinópticos, y después está en el Evangelio de Juan, que va un poquito diferente. Entonces, ¿por qué se llaman sinopsis? Se llama porque sinopsis es una palabra griega que significa ver de lejos. Es como si tú estás mirando el árbol, analizando las hojas, pero tú necesitas irte de lejos y ver todo el bosque para entender un poco el panorama, ¿ok? Y a la vez, mientras uno ve la sinopsis de los evangelios, leer El deseado de todas las gentes de Elena de White. Y entonces uno tiene un pantallazo muy real de lo que pasó ahí. Entonces, vamos a hacer hoy un poquito de eso. Vamos a retomar el libro de Juan, capítulo 6, pero vamos a verlo
todo el panorama. Vamos a ponernos en contexto. Jesús había alimentado a los 5.000, ¿no? Después de alimentar a los 5.000, viene la anécdota de donde se van al lago, ¿se acuerdan? Donde Jesús se aparta de ellos, después él camina sobre el agua, Pedro casi se ahoga y van a Capernaum. Hoy nos vamos a centrar a partir del momento que ellos llegan a Capernaum, pero les quiero dar un contexto para que entendamos la situación. Cuando Jesús alimenta a los 5.000, era un milagro que todavía nadie, ni siquiera los discípulos, lo habían visto hacer. Estaban acostumbrados a verlo curar gente, pero de repente multiplicar comida para darle comer a toda una multitud, eso era algo que, imagínense, les voló la cabeza a todos. Y entonces, ahí en el versículo 14, dice, está hermoso, ¿no? 6:14, ¿verdad? ¿Me acompañan? Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte a él solo. ¿Por qué lo querían hacer rey a Jesús? Porque en esa época, el que tenía el alimento ganaba las batallas. ¿Cuál era el gran problema de las batallas? Tener suficiente alimento para dar de comer a los soldados. Porque ¿cómo se libraban las batallas en esa época? Tú sitiabas una ciudad amurallada. Entonces, ¿quién resistía más? Si la gente que estaba dentro de la ciudad se quedaba sin víveres, sin alimento, eran vencidos. Y los soldados, tú tenías que darle de comer a un ejército. A veces el sitio duraba meses. Y el imperio que atacaba tenía que ser capaz de alimentar a los soldados durante meses, llevándole la comida a todos esos soldados mientras trataban de sitiar una ciudad. Y ahora de repente aparece Jesús, que es capaz de darle de comer a todos. Tenían todo el problema resuelto. Iban a poder conquistar las ciudades, ¿entienden? Y Jesús ve que quieren hacerlo rey. Y Elena de White cuenta que los discípulos dijeron, este es el momento de hacerlo rey a nuestro Mesías. Y Jesús dijo, estos están todos perdidos. No tienen ni idea a lo que yo he venido. Y en vez de ir para adelante, vamos para atrás, porque yo quiero llevarlos a la cruz y ellos me quieren hacer rey. ¿Y cómo les digo yo ahora de que yo no he venido a eso? Jesús le decía a los discípulos, muchas cosas tengo para contarles, pero todavía no las puedo soportar. Y él estaba esperando el momento justo. Era difícil para Jesús, ¿cómo les digo? Entonces Jesús les dice a los discípulos, esto no está en la Biblia, pero sí los recomiendo, lean el capítulo del deseo de toda la gente, es muy interesante. Le dice a los discípulos, ustedes váyanse, tomen el bote y váyanse a Capernaum. Y tú no vienes, yo voy a despedir yo a la multitud y me voy a ir a orar. Ellos medio como que discutieron, se reclamaban entre ellos no haber insistido un poco más de quedarse con él, aprovechar el momento para hacerlo rey, pero refunfuñando se fueron. Y dice que Jesús se plantó delante de una multitud de 5.000 personas. ¿Ustedes saben lo que es 5.000 personas? Ahí había guerreros, ahí había líderes, había hombres fuertes, pero dice que Jesús, con una autoridad increíble, les pidió que se dispersen y se vayan. Y nadie osó contradecirlo. Claro, ¿quién va a contradecir a alguien que multiplica panes y peces para 5.000 personas? Y él se va a orar. Él ora por sus discípulos y Dios decide mandar una tormenta en el mar de Galilea para que los discípulos tengan una experiencia, donde casi se estaban ahogando. En ese momento Jesús camina, lo ven, creen que es casi un fantasma, bueno, viene la experiencia de Pedro, ustedes ya saben, no nos vamos a detener en eso, y finalmente llegan a Capernaum. Pero ¿qué pasa? La multitud le pasó lo mismo que a los discípulos. Cuando se dispersaron, dijeron, nosotros no tenemos que desaprovechar esa oportunidad. Entonces, ¿qué hacen ellos? Nos cuenta el texto bíblico que ellos, vamos a leer el versículo 22, al día siguiente se fueron todos para Capernaum a buscarlo a Jesús.
Dice, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella. Ellos habían visto que se habían ido los discípulos sin Jesús y que Jesús no había entrado a esa barca y no había otra barca. Y dice, versículo 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y entonces, versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando llegan a Capernaum, cuenta Elena de White que tardaron 2 minutos en enterarse que Jesús vino caminando sobre el agua. Los discípulos se lo contaron a todos. El maestro, pero no habían venido ustedes solos en la barca. ¿Cómo llegó el maestro aquí? Vino caminando por el agua. Claro, y se lo creyeron, porque si acababa de alimentar a 5.000, bien podía caminar por el agua. Así que ellos estaban ya, imagínense, y lo seguían a Jesús por los milagros que hacía. Entonces Jesús no quería que lo sigan por el milagro. ¿Conocen la frase, lo seguían por los panes y los peces? Él quería que lo siguieran por su palabra, por lo que Él decía. ¿Por qué? Que confíen en lo que Él decía, porque Él les iba a tener que decir, no he venido a liberarlos de los romanos, yo he venido a morir en la cruz por ustedes. Y entonces, si no aprendían a confiar en la palabra de Jesús, y si lo seguían por los milagros que Él hacía, estábamos en el horno. Entonces ellos, ahí empieza la historia de la reflexión de esta tarde. Ellos le dicen en el versículo 25, hallándose al otro lado del mar, lo encontraron al rabí y le dijeron, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo viniste? Querían que Jesús les cuente cómo caminó con el agua. Y Jesús no les responde la pregunta. Jesús cambia completamente de tema y va al punto que a Él le preocupa. Y le dice, fíjense que no les responde, les cambia de tema. Versículo 26. Y Jesús les dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Ustedes me buscan por los panes y los peces. Y yo necesito que ustedes me busquen por lo que yo soy y por lo que yo digo, no por los panes y los peces. Trabajad, versículo 27, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ustedes me tienen que creer a mí, porque lo que yo les tengo que contar es algo difícil de digerir, por eso tienen que creer en mí. Y entonces respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y versículo 32 dice, Jesús dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Les pregunta él, ¿a qué se estaba refiriendo? Al maná, ¿no? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién era el verdadero pan del cielo? Claro. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos ese pan. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis para decir, qué importante son los símbolos. Dios utiliza, y Jesús, el lenguaje de los símbolos para entender las verdades espirituales. Y acá Jesús, para que lo entiendan a Él, está usando la simbología del maná. ¿Ok? Presten atención a eso. Entonces Él dice, le dicen, bueno, danos a nosotros ese pan. Él les dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 34, Señor, danos siempre ese pan. Y acá Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Jesús dijo 7 yo soy. Yo soy era un título que solo se le daba a Dios.
No sé si se acuerdan cuando Moisés estaba frente a la zarza ardiente, le dice, cuando tiene que ir a liberar al pueblo de Egipto, le digo, ¿y quién le digo que me manda? Dile que te manda yo soy. ¿No? Entonces ya sabían que ese era un título. Y Cristo se dijo a sí mismo 7 veces en el libro de Juan, yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él les dice, yo soy el pan de vida. Y ahí ellos se quedan asombrados. Entonces dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y a partir de acá, hermanos, escuchen bien, ¿qué es lo que hace Jesús? Un zarandeo. ¿Saben lo que es un zarandeo? Él tiene que, vieron que en la iglesia hay trigo y cizaña, siempre. Y Dios a veces zarandea a la iglesia. Y Él tiene que zarandear porque Él necesita que a partir de ahora lo sigan aquellos que van a prestar atención a sus palabras. Entonces Él les da un mensaje difícil de digerir para separarlos y zarandearlos. Versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, los musulmanes creen que Jesús es un gran profeta. Y a veces tú le preguntas a una persona, ¿y tú qué crees que es Jesús? Y te dicen un gran hombre. Yo tengo unos amigos judíos y le pregunté, ¿y para ti Jesús qué era? Un gran hombre. No, Jesús nunca puede ser un gran hombre. O era Dios o era un loco. Porque ¿qué gran hombre te diría, yo te voy a resucitar en el día postrero? Imagínense que yo venga hoy acá y yo les diga a ustedes, yo los voy a resucitar en el día postrero. Pues vendrían y me sacarían el micrófono, ¿verdad que sí? Eso es lo que les dijo Jesús. Pero no se quedó ahí. Dice, versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ya ahí ya lo estaban mirando raro. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Dice versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pregunto, ¿hizo un zarandeo o no hizo un zarandeo Jesús? Les dijo un mensaje fuerte para dividir, marcar una línea y decir, los que están dispuestos a creerme, que me sigan. Pero Él dijo una verdad que nosotros tenemos que entender. Él es el pan del cielo y nosotros tenemos que comer su sangre, comer su carne y beber su sangre. Pregunto, ¿nosotros comemos su carne y bebemos su sangre? Sí, ¿no? Tenemos la cena del Señor y sabemos lo que eso significa. ¿Seguro? ¿Qué significa comer la carne y la sangre de Cristo? Ustedes saben que la cena del Señor es un rito que se practica en todas las religiones cristianas porque Él mandó que se haga así. Se llama Santa Cena, Eucaristía, ¿no? Pero no todos entienden lo mismo por la cena del Señor. En la Iglesia Católica le llaman sacramento. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Nosotros no tenemos sacramentos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, nosotros no creemos en la transustanciación. Específicamente con respecto a la Eucaristía, esa es una diferencia. ¿Qué es la transustanciación? Miren, la transustanciación es algo donde ellos creen que la salvación viene a través de los ritos.
que solo imparte la Iglesia. En el Concilio de Trento, la Iglesia era la única que administraba la gracia de Dios a través de sus propios sacerdotes. Y los que estaban fuera de la Iglesia eran herejes que se iban a quemar en el infierno. Eso después con el tiempo cambió. Ahora los herejes pasaron a ser los hermanos separados. Y entonces tuvieron que un poco cambiar la forma de explicarlo. Y ellos dicen ahora que ellos administran la gracia de forma ordinaria y los que estamos fuera de la Iglesia Católica la tenemos de forma extraordinaria. Pero ¿cómo lo entienden ellos? La transustanciación es una idea que viene de Aristóteles. Aristóteles enseñaba que el ser humano tiene todos los seres, todos los objetos y los seres vivientes, las plantas, Aristóteles decía que tenía una sustancia y tenía después características, ¿no? 9 accidentes, gracias, no me salía la palabra, 9 accidentes. Entonces la sustancia no podía cambiar, es lo que te hacía que seas un ser humano, porque tú tenías sustancia de ser humano. Y si tú tomabas un chimpancé y una tortuga, no importa que el chimpancé se parezca al ser humano, si tenía sustancia de animal, era un animal, igual que la tortuga, aunque tuvieran accidentes diferentes. La sustancia no podía cambiar, aunque cambien los accidentes, la sustancia no cambiaba nunca. ¿Ok? Entonces, ellos dicen que como el alma tenía el pecado original, entonces en el cuerpo, en la hostia y en la sangre, en la bebida, hace un milagro el sacerdote y cambia la sustancia. Se transforma en el cuerpo de Cristo y entonces esa sustancia, esa transustanciación curaba el alma, ¿no? Cura el alma. Por eso se le llama cura a los sacerdotes, porque son curas de almas. Ellos son los que curan el alma a través de los sacramentos. Pero es verdad lo que dijo el hermano, en el caso de esto es que es la transustanciación, pero si englobamos los sacramentos, la gran diferencia es que para ellos los sacramentos son actos divinos. ¿Ok? Es un acto divino a tal punto que en el Concilio de Trento se declaró que ellos le dicen ex opere operato. Quiere decir que es por el acto mismo del ritual se imparte la gracia, independientemente, escuchen esto, independientemente de la fe del que lo administra e independientemente de la fe del que lo recibe. ¿Qué les parece? Es decir, se ha puesto en primer lugar el rito. Entonces es un acto divino. Para nosotros, la Santa Cena no es un acto divino, es un acto humano, igual que el bautismo. Es una manifestación pública de nuestra fe. ¿Entienden? Un testimonio muy solemne, eso sí, muy solemne. Los ritos de Dios son muy solemnes. ¿Saben por qué? Lo vemos cuando Dios le dijo a Moisés, golpea la roca. Y después le dijo, háblale a la roca y él la volvió a golpear. ¿Qué le pasó? Le costó entrar a la Canaán. Miren, si Moisés no hubiese cometido ese pecado, Moisés hubiese ascendido al cielo sin conocer la muerte. Miren si será importante los ritos, que tú cuando haces el ritual del casamiento, es el ritual que diferencia entre que tú estás en adulterio a no estar en adulterio, ¿sí o no? El rito es muy importante. ¿Por qué? Porque el rito representa una verdad espiritual. Y si tú distorsionas el rito, tú estás distorsionando la verdad espiritual que el rito representa. ¿Se entiende o no? Entonces, si yo distorsiono el rito de la Santa Cena y ahora digo de que Dios imparte su gracia y su perdón y me cura el pecado original a través de algo que me da a comer el sacerdote, entonces yo soy salvo por el ritual. No necesito transformación. Con que yo cumpla, y así tenemos hoy miles y millones de cristianos que van a la iglesia, cumplen el ritual, la Eucaristía, se confiesan y no hay transformación. Tienen una vida de ritualismo.
Pero ese peligro también está en nuestra iglesia. Nosotros muchas veces tenemos una vida de legalismo. Cumplimos, venimos a la iglesia, guardamos el sábado, pero no hay transformación. Por eso Dios le decía al antiguo Israel, estoy harto de vuestros holocaustos. Quiero misericordia, justicia, porque Él quiere transformación. ¿Entienden? Entonces, el ritual, los ritos que nosotros tenemos en la iglesia, bautismo, casamiento, son actos humanos, manifestaciones de fe, donde nosotros públicamente manifestamos nuestra fe. Pero la pregunta continúa. ¿Qué significa comer y beber la carne y la sangre de Cristo? La respuesta está tanto en el capítulo 6 de Juan, como en Deuteronomio, donde habla del maná. Porque el maná representa a Cristo. Y a la vez, vamos a ver qué significa. Vamos a ver qué significa comer la carne de Cristo. Sin salir de Juan 6, vamos a Deuteronomio 8:3. Vamos a leer un versículo. Qué suerte, tenemos tiempo. Vamos a leer un versículo que usó Jesús, uno de los 3 versículos que usó Jesús en el desierto para defenderse del diablo. Deuteronomio 8:3, ¿lo tienen? Cuando lo tengan digan amén y lo leemos. Dice 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué representaba el maná? La palabra de Dios. Vamos ahora sí a Juan 6, versículo 63. Y Jesús dice lo mismo, con otras palabras. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, el maná, Cristo y la palabra está representado por lo mismo. Porque Cristo y la palabra es lo mismo y está simbolizado con los mismos símbolos. La palabra de Dios tiene 3 símbolos en la Biblia y los 3 simbolizan a Cristo. En primer lugar, la parábola de Dios está simbolizada por la semilla. En la parábola del sembrador, que yo les dije que es la parábola para empezar, ustedes quieren empezar, la primera clase para entender los símbolos, la parábola del sembrador. Y él le explica, la semilla es la palabra de Dios. ¿Y Cristo qué dijo? Hablando de sí mismo, es necesario que la semilla muera para que dé mucho fruto. Hablando de sí. ¿Qué más es la palabra? Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es una luz. ¿Y quién es la luz del mundo? Jesús. Así que cuando nosotros predicamos la palabra, estamos iluminando al mundo. Estamos compartiendo a Cristo. Porque la palabra, el fuego del santuario, representa el testimonio. ¿Vieron que en el tiempo del fin quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen el testimonio de Jesús y guardan los 10 mandamientos. ¿Qué es el testimonio? Bueno, el Evangelio, pero Jesús, el ministerio de Jesús. Por eso Jesús dijo, yo he venido a dar testimonio de mí mismo. Eso dijo Jesús. ¿Qué otra cosa simboliza la palabra? A ver, el alimento. La palabra es el pan de vida, es el alimento. Y Cristo dice, yo soy el pan de vida. Así que Cristo y la palabra es lo mismo. Dice Cristo que Él tiene un nombre que nadie puede entender, dice Apocalipsis, en su muslo escrito. Y es, dice traducido en español, el verbo de Dios, pero es el logo de Dios, la palabra. Por eso, el logos, la palabra, el verbo se hizo carne. Es la palabra de Dios la que se hizo carne.
Entonces, comer su carne y beber su sangre simboliza estudiar su palabra. Ahora, hermanos, escuchen bien. Si nosotros participamos de la cena del Señor y comemos el pan sin levadura y tomamos la copita de vino sin alcohol y no estudiamos la palabra, ¿saben a qué equivale eso? Eso equivale a bautizarse sin amar a Jesús. Porque estamos haciendo un rito vacío que no representa una realidad espiritual que estamos viviendo. ¿Saben a qué equivale? Equivale a casarnos sin amar a nuestra novia o una mujer sin amar a su novio. Está haciendo un rito que no representa una realidad. Vamos a seguir. Vamos a Corintios. Acompáñenme a Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, dice, versículo 1 en adelante, porque no quiero, hermanos, ¿vamos bien? Que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo ¿qué? Alimento espiritual. El maná era un alimento espiritual. ¿Sabían eso? ¿Saben por qué? Porque era un símbolo. No sé si hay alguien aquí que estuvo en la escuela sabática este sábado. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando Dios utiliza un símbolo, siempre va a utilizar como símbolo algo que antes había sido literal? Entonces Jesús puede decir, yo soy el maná, el pan del cielo, porque antes había habido un maná literal. Pero ese maná literal era un alimento espiritual. ¿Por qué? Porque representaba algo. Y acá viene el poder de la simbología. Pregunto, ¿cómo se come la carne de Cristo? Ok, pregunto, ¿cómo se estudia la palabra de Dios? Bueno, yo quiero saber cómo, quiero saber los detalles, cómo se estudia la palabra de Dios. Muy bien, pero quiero saber más cosas. Y entonces, ¿cómo hago? Voy al símbolo que lo representa. Y entonces veo cómo Dios dio instrucciones precisas de cómo debía comerse el maná. Vamos, acompáñenme. Éxodo capítulo 16. Pregunto, el maná tenía todo, venía del cielo, ¿no? Era el pan del cielo. ¿Tenía todo lo que el ser humano necesitaba para nutrirse? ¿Le faltaba alguna vitamina, proteína? Hasta la B12 tenía, hermanos. Jesús se hizo hombre del cielo. ¿Tenía todo lo que necesitaba Jesús para nuestra salvación? Él era el pan del cielo, vino del cielo, pero adaptado. Así como el maná estaba adaptado a las necesidades de los hombres, Jesús es Dios que se hizo carne para adaptarse a nuestras necesidades. ¿No les parece increíble? Fíjense las instrucciones de cómo debía comerse el maná. Dios dio unas instrucciones precisas. Éxodo 16, 21. Dice, ¿están ahí? Dice, lo recogían cada uno a la hora que le daba la gana. Yo es que tengo otra versión que se llama Cristian habla hoy. ¿Cómo dice? ¿No lo podían recoger a la tarde? Cada mañana. ¿Por qué será que Dios dijo que debían cada mañana? Porque era un alimento espiritual que representa cómo debemos estudiar la palabra de Dios. Y así como dijimos que no puedes, a la mañana tú tienes que vestirte de Cristo. Y tú no puedes salir, tú sales a la calle desnudo, ¿verdad que no? Tú te vistes, te aseas, te peinas. Yo no, pero bueno, me aseo y me cambio. Pero de la misma forma tú te tienes que vestir de Cristo. ¿Cómo nos vestimos de Cristo? Estudiando cada mañana su palabra. Hermanos, un cristiano que no empieza el día estudiando la palabra de Dios es como un marinero sin barco. Es como un bombero sin agua.
¿Me entienden? Vamos a seguir leyendo. Dice que iba el padre de familia y le traía la comida a todos los que estaban ahí y les repartía. ¿Era así? ¿Qué dice? A cada uno. Es decir, no es que alguien te traía la comida y tú la masticabas. Es lo que les dije. Escuchar sermones está bien. Escuchar videos de YouTube, predicaciones está bien. Pero eso no es estudiar la palabra. Estudiar la palabra es encontrarte con Cristo y abrir la palabra y llenarte de Cristo. Ese es el momento en que el Espíritu Santo trabaja en tu mente. Entonces, cuando ellos iban a recoger el maná, cuando el nene empezaba o la nena a caminar, la mamá le daba un canastito y la agarraba de la mano y iban juntos y cada uno se ponía el maná en su canastito. Y el nene pequeñito apenas aprendía a caminar, al añito y pico, ya agarraba el maná y se servía lo que iba a comer por el día. Qué hermoso sería, hermanos, si nos acostumbramos en nuestra casa a hacer el culto con nuestros hijos, con nuestros nietos, compartir la palabra de chiquitos y que ellos sepan que no pueden empezar el día. Así como desayunas por la mañana, necesitas desayunar el alimento espiritual. ¿Qué más dice? Dice, y luego que el sol calentaba, se derretía. ¿Ustedes saben cuánto maná caía por día? Se calcula que en el pueblo de Israel había aproximadamente 1.200.000 personas mínimo, porque dice que salieron 600.000 hombres de a pie, ¿no? Había 600.000 mujeres, y como los hombres eran de 20 a 50 años, los que estaban preparados para la guerra, entre niños y ancianos de ambas edades, calculen otros 600.000 más. Mínimo, 1.800.000 de personas, ¿no? ¿Vamos bien con la matemática? 1 millón. Vamos a suponer que por día de promedio comían 300 gramos de maná. Para mí era más, pero vamos a suponer que comían poquito. Y con eso era suficiente. ¿Saben cuánto es eso? Más de 400 toneladas por día. Era abundante. La palabra de Dios es abundante. La palabra de Dios no tiene límite. No tiene límite. Y yo me sigo anonadando porque cada vez sigo encontrando cosas. ¿Y qué pasaba con el maná? ¿La podían recoger todos los días? Menos el sábado. Y si yo como mañana no puedo, porque mañana estaba ocupado, yo hoy voy y un miércoles recogía 2 días seguidos. Es decir, tú no puedes estudiar la palabra de Dios una vez a la semana, ¿no? Tienes que estudiarla todos los días, no sirve. ¿Y qué pasaba si tú recogías para 2 días? Ajá. Y pregunto, ¿ustedes, cómo dijiste que hacía? Hedía, dice, olía mal y criaba gusanos. ¿No dice eso el texto bíblico? Cuando ustedes tienen pan en la casa y se pone feo, pregunto, ¿y hede y cría gusanos? No. ¿Qué es lo que hace eso? La carne. ¿Y por qué el pan del cielo no se echaba a perder como pan, sino que se echaba a perder como carne? Porque representaba la carne de Cristo. ¿Por qué sabemos que Cristo murió un sábado? Porque Cristo es el pan del cielo. Y dice el Salmo, refiriéndose a Él, su carne no entró en corrupción. La carne de Cristo, cuando Él murió, no entró en corrupción. Porque el maná en sábado no entraba en corrupción. Es decir, representaba a Cristo. ¿Entienden? Pero claro, y además era riquísimo. Dice en Éxodo 16:31, dice que era como semilla de culantro, blanco, y su sabor era como hojuelas de miel. ¿Saben por qué se llamaba maná? ¿Qué significa maná? Exactamente. En Andalucía lo dicen mejor. ¿Qué es esto? Decían ellos, pero claro, era maná. ¡Maná! ¿No? Y entonces había mucha gente en el pueblo. ¿Vieron? Siempre hubo
trigo y cizaña. Y hay algunos, dice, ya no querían maná, estaban aburridos de maná. Y en Números 11 dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, queremos que nos dieran de comer carne. Igualito, hermanos, que hoy en día. Nosotros no, ya no queremos la Biblia, nosotros queremos Netflix, queremos TikTok, queremos hacer scroll ahí con el Instagram, Facebook, los YouTube. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo? Si le dedicásemos, no sé, un 10%, un 5% de lo que estamos en las redes sociales a la palabra de Dios, pero queremos carne. Ese es el poder del símbolo. Dios nos está diciendo cómo quiere que nosotros comamos la carne y bebamos su sangre. Entonces, cuando tengamos la próxima vez la cena del Señor, pensemos, Señor, ¿estoy viviendo en mi vida la realidad espiritual que este rito simboliza? Termino con una historia. Había una vez un maestro que tenía su discípulo que le enseñaba, y entonces viene el discípulo con una inquietud que tenemos muchos de nosotros. Le dice, maestro, yo leo mucho, pero al poco tiempo se me olvida lo que leí y lo que aprendí. ¿No les pasa a veces? Leo, y me da la impresión que no me queda nada. Maestro, ¿para qué leer? Entonces el maestro se quedó pensando, y cuando mira para abajo se ve un canasto de mimbre en el piso todo sucio. Él estaba ahí en una colinita y ahí abajo cerquita había un arroyito. Le dice, levanta el canasto de mimbre. Entonces el discípulo levanta el canasto de mimbre y dice, ve al arroyito, yo voy a hacer un pozo acá en la tierra, junta agua en el arroyito y llena este pozo con agua. Entonces el discípulo puso la misma cara que pusieron ustedes, dice, pero maestro, ¿cómo voy a traer agua yo con un canasto de mimbre? ¿Vieron que el canasto de mimbre hace así, el agua se cae? Tiene sentido. Tú haz lo que yo te diga, le dice. Bueno, baja con el canasto de mimbre, va al arroyito, hace así, y cuando llega a donde estaba, obviamente hace así, con suerte le cae una gota adentro del pozo. Entonces lo mira al maestro como diciendo, maestro, tú sigue. Bueno, va otra vez, agarra agua y esta vez corre un poquito más para ver si en vez de una gota salen en dos por lo menos, ¿no? Y lo mira al maestro y el maestro sigue. Y así, y el discípulo empezó ahí tirando gotitas, y cuando ya hizo 4, 5, 6 viajes, él estaba cansado y veía que le dice, maestro, yo este pozo no lo voy a llenar nunca. Y el maestro le dice, es verdad, nunca lo vas a llenar. Pero, ¿cómo estaba el canasto de mimbre? Sucio. ¿Y cómo está ahora? Limpio. Eso es lo que hace el agua. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Y entonces ahora sí tiene sentido un versículo difícil de entender, que está en Efesios. Capítulo 5, versículo 26. Hablando de cómo Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, escuchen bien, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero ¿cómo somos purificados por el lavamiento del agua de la palabra? Yo pensé que el que me purificaba era Cristo. Porque Cristo y la palabra, hermanos, no se puede separar. Y Cristo no te puede purificar si tú no recurres a su palabra. ¿Entiendes? Entonces, ese momento donde tú estás a sola con Él y abres la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a trabajar contigo de una forma que no lo va a poder hacer nunca, porque la palabra de Dios te transforma. ¿Cómo te va a transformar el Espíritu Santo si no es a través de su palabra? Nosotros ahora
Y con esto termino. Tenemos el libro. ¿Dónde tenemos a Cristo ahora, hermanos? En el libro, en la Biblia. Porque Él está en el cielo. Nosotros estamos acá. ¿Y en el cielo dónde estamos nosotros? En el libro de la vida. ¿Saben cuándo dejó de caer maná? Cuando entraron a Canaán. Cuando estemos en el cielo, los libros no serán necesarios, porque entonces nos encontraremos. Por eso el maná dejó de caer en el Canaán. Ya el libro no será necesario. Pero ahora Dios nos purifica a través de su palabra. Que Dios nos bendiga para que estudiemos su palabra. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente por haber venido esta noche. He visto a muchas personas tomando nota, pero lo que más me ha llamado la atención era 2 niñas de 10 y 9 años que estaban al lado de mí, preguntándome cada cosa que decía el pastor y comentando entre ellas y buscando los textos y leyéndolos. Es una bendición grande. Que todos hoy salgamos bien alimentados de la palabra del Señor. Ahora les invito a colocarse de pie para cantar. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. El mundo aún tiene muchas bellezas que alegran la vida y nos hacen soñar. Lugares sin par de la naturaleza, donde cualquier persona quisiera estar. Pero de todos los lugares, el más hermoso y el mejor es donde busco en oración a mi tierno Salvador. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivia mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Soñamos con casas que sean hermosas, tal vez en la playa con vista hacia el mar. Pero las cosas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, me sentiré
muy feliz. Y donde esté, aquí será el mejor lugar del mundo, el mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivio a mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor, el mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor, el mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador.